cuando llegamos a Chile, cuando nos mudamos de Colombia a Chile, pasado, no sé, un año, entramos en una situación muy compleja con los temas migratorios. Todavía llevamos casi 8 años acá y todavía estamos solucionando cosas migratorias, pero digamos que vivimos el choque migratorio y tuvimos una crisis como por 2 años. Y esta crisis prolongada sí me llevó a mí a preguntarme con el Señor, ¿será que mi fe aguanta para tanto? ¿Será que el chicle estira tanto o será que en algún momento se va a quebrar? Y era una preocupación como de mi corazón. Bueno, los que me conocen saben que yo soy bien colombiana en el sentido de que soy bien apasionada con todas las cosas y como con los sentimientos y siempre expreso como todo lo que siento. Entonces yo le decía a mi esposo, ¿será que a mí la fe sí me da para tanto como para esta crisis? Bueno, gracias a Dios sí, en ese momento aguantó y seguimos adelante, ya vamos a cumplir 8 años acá, pero cuando empezó la pandemia me entró una angustia, estamos hablando del año 2020, me entró angustia por muchas cosas, por las ovejas, por la gente enferma, eh, Chile acababa de salir de un estallido social parecido al que vivió en Colombia, tuvimos noches en que Julián estaba fuera de la iglesia, nosotros vivimos en una casa que colinda con la iglesia, los patios se unen con el templo, digamos, con el predio, es una iglesia alemana, entonces también es en contra de todo lo que es colonial y todo, y al frente de la iglesia, ahí en la acera de la iglesia, empezaron a prender fuego. Y aquí las estructuras son de madera. Entonces en algún minuto yo ya vi la iglesia encendida, que es una de las prácticas habituales aquí, digamos, en la zona donde vivimos, quemar iglesias católicas, evangélicas, y yo ya me vi con la iglesia quemada. Y después de eso, en el mismo momento, venía la policía, entonces doblaron y se metieron a la casa, digamos al antejardín de la casa que estaba sin seguro y tenemos el autito ahí, la única pertenencia que tenemos. Yo ya vi el autito hecho nada, pero bueno, no pasó nada, el Señor nos guardó. Después llega el coronavirus y yo entré como en esa angustia, especialmente yo le decía a Julián, y si nos morimos los dos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? No, no son chilenos, no son colombianos, bueno, esas cosas que uno de mujer se imagina y las películas que uno se hace y todo aquello. Y me volví a preguntar, ¿será que mi fe aguanta para tanto? Sobre todo pues en una crisis prolongada, estallido social, crisis económica, sanitaria, etcétera, etcétera. Así que durante este año y medio que llevamos de pandemia, me he orado y me he ocupado, no preocupado, ocupado por mi fe y por la fe de quienes están, digamos, a mi alrededor, de guardar la fe. A veces como pastores nos preocupamos o nos ocupamos de consolar al otro, bueno, de cumplir nuestro ministerio, pero la pregunta es, bueno, ¿y nosotros como ministros nos ocupamos de nuestra fe? ¿Cierto? Son preguntas a veces propias de las ovejas. La oveja llega al pastor y le dice, pastor, estoy luchando con mi fe, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que han luchado con su fe y de pronto esta lucha puede ser un poco solitaria, ¿no? Porque reconocer que el pastor no le puede decir a la iglesia, yo estoy luchando con mi fe, porque eso sería un poco quizás devastador para la iglesia. Entonces, en esta lucha, en esta oración, en esta ocuparme, en esta búsqueda del Señor por este tema, encontré una perla que quiero compartirles hoy. Es un texto que es desafiante, pero que creo que también nos motiva a perseverar en este tema de guardar nuestra fe a pesar de las circunstancias. Y quiero invitarles a que podamos abrir la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, desde el verso 14 hasta el verso 21. Marcos 8, 14, 21, voy a leer para todos. Está hablando de los discípulos, ¿cierto? Viene como, hay dos escenas antecitos de esto, la alimentación de 4,000 personas, luego viene un encuentro con los fariseos después de esta alimentación y luego pasa este relato. Habían olvidado traer pan, está hablando de los discípulos que se suben a la barca, ¿cierto? Entonces habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís?
¿por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. ¿Y cuántos los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Bueno, para comprender el texto, obviamente tenemos que remitirnos un poco al contexto del Evangelio de Marcos. Así rápidamente, este Evangelio responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cierto? Y de ahí la importancia de la declaración de los discípulos, un poquito después de este pasaje que hemos leído, en el capítulo 8, en el verso 27 y 29, donde afirman, tú eres el Cristo. Es como un punto importante en este Evangelio. Entonces, en los primeros 8 capítulos evidenciamos una tensión en la identidad de Jesús. Por un lado, Jesús le dice a quienes lo identifican como el Cristo que no lo digan públicamente, más bien que lo guarden calladito. Pero al mismo tiempo, Jesús se manifiesta con milagros, prodigios, señales, ¿cierto? Hay sanidad, hay liberación. Entonces es como contradictorio que Jesús diga, no digan quién soy yo, pero al mismo tiempo expulse demonios y haga sanidades, y vemos que el Evangelio de Marcos es contundente en el relato de los milagros y del poder de Jesús. Entonces, del capítulo 1 a 8 podemos observar cómo el poder de Jesús se manifiesta sobre demonios, sobre sanidad, sobre control de hechos naturales como la tormenta y hasta una resucitación. Es decir, Marcos nos muestra a Jesús realmente poderoso, ¿cierto? Este pasaje, entonces, el que hemos leído, resulta un poco irónico porque los discípulos suben a la barca y tienen una preocupación esencial. Se les olvidó traer pan. Una preocupación, yo creo que muy natural y muy humana, y a mí me encanta cuando la Biblia nos presenta este tipo de preocupaciones, porque a veces yo creo que yo tengo preocupaciones que son superficiales. Bueno, yo leo esto y como que respiro, ¿cierto? Digo, bueno, soy como normal. Y discuten entre ellos porque solamente tienen un pan y creen que les va a hacer falta la provisión. Y yo creo que ahí está el punto importante. No es el pan, es la sensación de creer que nos hace falta la provisión de lo que sea. En este caso, pues de la comidita que es tan importante. Ahora, el pasaje es absolutamente irónico porque los discípulos toman la barca justo después de un milagro, pero no era cualquier milagro. El milagro era la multiplicación del pan, ¿cierto? Y no por primera vez, sino por segunda vez en el Evangelio de Marcos, los discípulos presenciaron, vieron que Jesús había multiplicado los panes, no para 12, sino para una multitud. Entonces, el Señor acababa de multiplicar el pan para 4,000 personas. Yo creo que a veces uno como que lee eso de pronto un poco de afán, multiplicar el pan para 4,000 personas. Los discípulos acababan de ver cómo pocos panes habían alcanzado para muchos, pero están preocupados porque tenían un solo pan y no era suficiente para el viaje. Es irónico, ¿cierto? Pero quizás ilustra un poco lo que nos pasa a veces con el Señor. Lo que vemos en este pasaje es una tendencia de los discípulos de ver a Jesús, y déjenme proponerles esto, de ver a Jesús quizás con ojos de escasez. Vemos a Jesús obrar, porque lo han visto ellos, ¿cierto? Pero a pesar de que lo veo obrar, sigo preocupada o preocupado porque siento que algo me falta. Eso es lo que los discípulos están vivenciando y es lo que yo llamo ver a Jesús con ojos desde la escasez, con la perspectiva de la escasez. Ahora, uno tendría que pensar en este momento si es que nosotros nos identificamos con esta tendencia que tienen los discípulos, que es absolutamente humana y que no vamos a condenar, por supuesto, pero que sí nos ilustra esta tendencia de que a pesar de que vemos a Jesús obrar, esa sensación
de que algo nos falta. Yo quiero hacer un paréntesis. Esto es lo que nos enseña nuestra era. Nosotros somos hijos de nuestra época y nuestra época nos enseña a vivir con la visión de la escasez, con la visión de la necesidad. No nos es suficiente lo que tenemos. Eso es un, entre comillas, valor o antivalor que nos da nuestra época. Miren, el que compra el iPhone 12 ya no le sirve el 12 cuando sale el 13. Tiene que tener el 13. La misma cuestión. Cambia el tamaño, 3 botones, pero no sirve el 12. Hay que comprar el 13. Y así con los autos y así como con todo. Entonces, es una tentación que nosotros tenemos por nuestra sociedad que nos dice no, no estamos saciados, no nos es suficiente con lo que nosotros tenemos. Entonces, a pesar de ver la multiplicación del pan, ellos están preocupados por esto. Ahora, recordemos que las 2 veces en las que se multiplicó el pan sucedió en el desierto, un lugar que denota dificultad y que denota escasez. En ambas ocasiones los discípulos también están preocupados. La primera vez se preocupan porque no tendrían dinero para alimentar a 5,000 personas y la segunda vez estaban preocupados porque no tenían dónde comprar comida para 4,000. En ambos milagros, el actuar de Jesús es bendecir lo que los discípulos logran conseguir. Y esto es suficiente para alimentar la multitud, inclusive sobra. Es interesante ver el patrón que Jesús utiliza en el milagro de la multiplicación del pan. El hombre se preocupa por dinero y por comida, en ambos casos, o los discípulos, y Jesús les pide conseguir. Traigan lo que ustedes tienen, traigan lo que puedan. Jesús de alguna manera les hace partícipes en la situación. Traigan lo que tienen, ¿cierto? Hay una participación humana. Y ahí Jesús bendice y el Señor hace que alcance las cosas. Claro, la preocupación al ojo humano está porque nosotros somos muy buenos en matemáticas, ¿cierto? Y a veces lo que nuestros ojos calculan no concuerdan con la visión que Dios tiene. El cálculo de los discípulos era correcto, no alcanza, pero obviamente el Señor tenía otra intención, que era bendecir y multiplicar todo lo que hace. Quizás sea importante entonces para nosotros tener esto presente. Quizás este pasaje nos invita a que podemos ver a Jesús no desde los lentes de la escasez, porque Él multiplica todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y si es necesario, el Señor tiene el poder de crear a partir de la nada. Nos vamos a Génesis 1 y Dios, creador a partir de la nada, lo podemos ver ahí desplegado. Y creo que es una lección que alimenta nuestra fe, que ayuda a nuestra fe. El Señor multiplica lo poco, lo más o menos, lo mucho que tenemos, no solamente para que alcance, sino también para que sobreabunde. Esta es una lección que Jesús esperaba que los discípulos comprendieran. El patrón de provisión que el Señor tiene con nosotros. Yo sé que yo le estoy hablando hoy a hombres y mujeres con mucha fe, pero siempre es bueno recordar algo tan fundamental como que Dios provee en cada situación. No solamente los alimentos, no solamente lo material, sino que provee su presencia y su ayuda en todas las circunstancias. Ahorita estábamos en la oración o en las peticiones de oración pidiendo por consuelo, por ánimo, por salud, por provisión económica. Bueno, el Señor provee. Debemos recordar que la multitud que fue beneficiaria de este pan multiplicado estaban en ese lugar porque estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Y esto nos recuerda que Jesús está preocupado por la alimentación física, pero más que eso, por la alimentación espiritual de todo ser humano sin excepción alguna. Así, rapidito, recordar que la primera multiplicación sucedió para los judíos y que la segunda multiplicación sucedió para los gentiles. Entonces el Señor está preocupado por todos.
Entonces, Jesús en la barca con sus discípulos nota que están preocupados porque tienen un solo pan y les advierte eh, con algo que puede sonar extraño, porque Jesús de inmediato les dice en el verso 15 del capítulo 8, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Para entender esta expresión, tenemos que mirar un poquito antes del pasaje que hemos leído y después de la alimentación de los 4,000. Justo ese evento que está en medio de los dos pasajes. Voy a leerlo, capítulo 8, verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Están hablando con Jesús, ¿cierto? Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Los fariseos en esta porción también tienen una actitud irónica hacia Jesús. Durante todo el ministerio de Jesús, de acuerdo al relato de Marco, ha habido señales y milagros. Acaban de presenciar la multiplicación de los panes. Sin embargo, para los fariseos no es suficiente con lo que el Señor ha hecho. Algunos comentaristas dicen que esta expresión señales del cielo hace referencia a que los fariseos le estaban pidiendo una señal a Jesús, una señal extraordinaria, una señal apocalíptica, una señal triunfalista que de cierta manera pudiera evocar las señales que Dios hizo para liberar a Israel de Egipto. Claro, yo tengo que confesarles que a mí también me gustaría ver esas señales y que en algún momento he orado. Y creo que quizás algunos de nosotros hemos pensado, el Señor puede hacer así y se acaba el coronavirus. El Señor puede hacer así y ya se acabó el paro nacional en Colombia. El Señor puede obrar y puede hacerlo, pero por alguna razón el Señor no lo hace, ¿cierto? Y tenemos que vivir con eso y lidiar con eso. Entonces, en esta escena vemos otra tendencia. Esta vez es la tendencia protagonizada por los fariseos y que podríamos de alguna manera tener nosotros. Y es esa tendencia de no conformarnos con los milagros que Dios decide hacer y pedir una señal más extraordinaria. Quizás en ocasiones nos parece que el obrar de Dios es poco. Claro, ya levantarnos, tener vida, tener provisión, tener sanidad, no son suficientes. Queremos más señales y queremos más prodigios. A la luz del Evangelio de Marcos, podemos afirmar que Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para hacer la señal que él quisiera o para hacer la señal que los fariseos querían ver. Sin embargo, por alguna razón, Jesús no decide hacerlo. Jesús se niega a mostrar una señal del cielo en ese momento. No porque no tuviera el poder, sino porque él tenía un plan perfecto. Y él tenía claro que Dios lo envió a la humanidad para mostrar la mejor señal que nosotros podemos tener. Y esa señal es la cruz, ¿cierto? Y él, después del capítulo 8, ya empieza a anunciar su muerte y podemos ver la muerte, la cruz, la resurrección. Este plan era para liberar a la humanidad y aquello está por encima de esa perspectiva de liberación política que esperaban los fariseos. Estaba por encima de los triunfalismos. Debemos comprender que la intervención de Dios tiene una visión más suprema de lo que nosotros podemos comprender. Quisiera reiterar que Jesús se reveló como consideró pertinente revelarse. Y su triunfo fue la soledad de la cruz y el silencio de la tumba vacía. Por lo tanto, los fariseos entran en el grupo de personas que no tienen entendimiento y que no ven. Ellos parecen a esa generación de Israel que estaban en el desierto, que fueron obstinados y desobedientes y que veían el poder de Dios, pero seguían obstinados y desobedientes. Ellos afirmaron, la generación de Israel
afirmó conocer a Dios, pero no reconocieron su obrar. Y cuando no hay un reconocimiento del obrar de Dios, ¿qué les pasó? Se quejaron y se quejaron y se quejaron y anduvieron en desobediencia buscando ídolos a los cuales aferrarse. Esto nos enseña entonces que no podemos decir que creemos en Jesús y que lo sigamos viendo con una visión incorrecta, con una visión no bíblica. Es decir, ni ver a Jesús con los ojos de la escasez como los discípulos, ni con la necesidad del triunfalismo como lo veían los fariseos. Así que es importante que en estos tiempos mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Pues el Jesús que nos revela la Sagrada Escritura. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta es, ¿cuál es nuestra visión de Jesús? Y tiene que ser absolutamente bíblica, ni desde la escasez y la preocupación, pero tampoco desde el triunfalismo, porque a veces necesitamos más de Dios y más poder. Y amén si el Señor quiere hacerlo, pero si el Señor se queda en silencio, como le pasó a Elías, pues amén también. Asegurémonos entonces que conocemos la identidad de Jesús, de acuerdo a la Escritura. Al ver la actitud de los fariseos, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que ciega la vista, lo que cega la vista de los fariseos? ¿Es la religiosidad? ¿Es porque Jesús alimentó a los gentiles, también igual que a los judíos? ¿O es por la necesidad de ver el poder de Jesús en términos triunfalistas? Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, ojo, no sean como los fariseos, no tengan la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de los fariseos. Esta palabra levadura, la Biblia la usa, digamos, como para términos de corrupción, ¿cierto? Como para términos de algo que es malo. En términos bíblicos, la levadura ha significado corrupción, contagio con el mal, al parecer porque en ese tiempo la levadura era contaminante, pero la advertencia es, no sean como los religiosos fariseos y no sean como Herodes, un hombre lleno de maldad. Ellos son agentes contaminantes al ser obstinados en no creer en Jesús, a pesar de las señales y de los milagros. Entonces vemos que en esta escena los discípulos son comparados con Herodes y con los fariseos por su visión acerca de quién es Jesús, porque persisten en la incredulidad que nace de la necesidad inmediata de los asuntos cotidianos, de los asuntos terrenales, y que les quita en cierta medida el foco en lo que es esencial. Y es por esto que Jesús les hace notar de dónde proviene la incredulidad. Les pregunta, ¿no entienden? ¿No comprenden? ¿Aún tienen endurecido el corazón? ¿Tienen ojos y no ven y tienen oídos y no escuchan? ¿O es que no recuerdan lo que acaba de suceder? Jesús esperaba que sus discípulos aprendieran y tuvieran un corazón sensible a su persona y a su obra. Pero los discípulos son percibidos como personas con un corazón duro, con faltos de entendimiento, ciegos, sordos y que no recuerdan. Realmente es una descripción muy, muy fuerte. Ojo, ellos no eran hermanitos de la iglesia o hermanos de la iglesia. Ellos servían con Jesús. Ellos servían con Jesús, estaban con él a su lado. Y aún así, Jesús en esta escena los ve como faltos de entendimiento, como con el corazón duro, ciegos, sordos, que no recuerdan. Parece ser que en esta escena, en este momento de los discípulos, la cotidianidad y la preocupación de lo inmediato los encierra en el pequeño mundo de lo terrenal y no les permiten ver más allá de las circunstancias. Desafortunadamente, después de ver a Jesús obrar,
al subirse en esta barca, los discípulos reaccionaron como si no creyeran en él. Y aquí vemos una tercera tendencia, y es que parece que a veces no estamos familiarizados con un Dios poderoso. Es decir, queremos que Dios sea poderoso y que sea triunfalista, pero cuando Dios hace algunos milagros que nosotros no esperamos, parece que no estamos familiarizados con eso y como que no logramos entender lo que el Señor quiere hacer. Obviamente esto va a depender mucho de nuestra experiencia de fe y de nuestra corriente teológica, pero a veces me da la impresión de que predicamos a un Dios poderoso, pero en nuestra vida cotidiana es difícil esperar que Dios obre. Debería ser para nosotros, entre comillas, normal que Dios obre con poder, pero a veces eh, como que no lo aceptamos. Y la verdad, yo quiero decirles que con esto yo he luchado por lo menos hace 20 años con esta visión. Muchos de ustedes saben que yo me casé con un hombre que salió de la cárcel, ¿cierto? Pero cuando yo me hice novia de él, yo era estudiante del seminario, tendría unos 20 años, y mucha gente me criticó, pero mucha gente. Y yo escuchaba gente que le decía a otras personas, oren para que Eliana no se case con Julián. ¿Por qué? Porque Julián había estado en la cárcel y sí, todo el mundo sabía lo que había hecho y bueno, y ya todo el mundo sabe porque Santiago Benavides sacó una canción, entonces ya todo el mundo supo. Pero a mí me impresionaba que nosotros predicábamos y que yo me estaba formando para predicar a un Dios que perdona, a un Dios que hace milagros y que puede restaurar a la vida de una persona, pero al mismo tiempo en la práctica lo que recibía es, usted no puede meterse con una persona que Dios perdonó y que Dios restauró, el riesgo es muy alto. Y eso me generó una crisis a mí ministerial que ustedes no se imaginen. Y yo siempre he dicho, ojo, porque nosotros podemos estar vendiendo un producto que no consumimos. Y perdónenme que lo ponga en términos eh, mercantiles solamente para ilustrar. Entonces, quizás los discípulos estaban pensando, sí, Dios hace milagros y sanidades y multiplica el pan, pero a la hora de yo estar en la intimidad en mi barca con un solo pan, ahí ya no creo que Dios pueda hacer ese milagro, ¿cierto? Y ojo, porque hay milagros que nosotros no los esperamos. El milagro de la restauración de una persona. Bueno, entre paréntesis, les cuento que el lunes pasado Julián y yo cumplimos 18 años, todavía tiene garantía, así que bendito sea el Señor, que por lo menos por estos 18 años la cosa ha funcionado. Gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a Dios. Un día un profesor me preguntó, ¿a ti no te da miedo que Julián vuelva atrás? Y yo le dije, sí, el mismo miedo que él debe tener de que yo vuelva atrás. Porque por supuesto, yo también puedo volver atrás y dejar al Señor. Cierro paréntesis. Entonces, ojo con esta tendencia de vender un producto que no consumimos. Porque en la intimidad de nuestra barca, cuando solamente hay un pan, no importa si nosotros estamos en la partición de los 4,000. Y ahí sí entiendo que le estoy hablando a pastores, a misioneros, a gente que ministra la palabra. Un riesgo que nosotros tenemos es no consumir el producto que nosotros predicamos. El riesgo es creer que el Señor obra en los otros, pero que no, en otros, pero no en nosotros. Creer que los otros necesitan el consuelo, pero no nosotros. Creer que otros necesitan la intervención de Dios, pero no nosotros. Creer que otros necesitan una palabra para animar nuestra fe, pero no nosotros. Entonces, debemos familiarizarnos con un Dios poderoso. El tema o el secreto está es que este Dios poderoso no es en nuestros términos, es en los términos que Dios quiera revelar su poder. Ahí está el secreto. Si es con prodigios y señales así espectaculares, amén, pero si es en el silencio, en el perdón de un pecador, aún si el Señor permite que alguien fallezca. Ahí está el obrar de Dios. Ahí está la sanidad de Dios para esa persona. Ahí llegó el encuentro de Dios con esa persona. Claro, quisiéramos que el Señor, aún después de muerto nuestro ser querido, que el Señor resucitara al muerto de la tumba, ¿cierto? Pero si el Señor decide no hacerlo, pues debemos familiarizarnos con este Dios
poderoso en los términos en que Él quiere hacerlo. Entonces la invitación de este pasaje es a cuidar que no se nos endurezca el corazón, porque cuando el corazón está duro, pues eso no nos permite ni verlo ni experimentarlo. Claro, debemos preguntarnos entonces en esta mañana, o el pasaje nos invita a preguntarnos si tenemos estas tendencias de los discípulos, de la escasez, de no familiarizarnos con los milagros del Señor en sus propios términos, o tenemos la tendencia de los fariseos o de Herodes, de pedir más del Señor, ¿cierto? Entonces, yo creo que si hemos caminado juntos con el Señor, seguramente hemos visto su provisión, su sanidad, conocemos quién es Él, conocemos que por Él, para Él y por Él son todas las cosas, pero también, obviamente, al sufrir en esta situación extendida, en esta crisis extendida, pues podemos estar en la tentación de preguntarnos, ¿será que mi fe se alcanza para tanto? Si reconocemos que nuestro actuar es parecido al de los discípulos, debemos saber algo que a mí me encanta de este pasaje y que es más bien implícito, pero me encanta y creo que aquí está esta palabra esperanzadora, que fue consuelo para mí también. Debemos saber que aunque Jesús le dijo a sus discípulos ciego, trastes, testarudos, así como, mejor dicho, ustedes no sirven para nada, Jesús nunca se bajó de la barca mientras le enseñaba a sus discípulos. Quizás otro maestro pudo haber dicho, ustedes no han entendido nada, se me bajan de la barca o yo me bajo y hasta aquí llegamos. Pero no, Jesús no se bajó de la barca, más bien insistió para que sus discípulos aprendieran. Y si lo vemos en un contexto más amplio de las Escrituras, sabemos que Jesús los capacitó, les envió el Espíritu Santo y les encomendó extender su reino hasta lo último de la tierra. El Señor no desiste. Otra ironía del texto tiene que ver con el detonante de la situación o el detonante de la conversación. El detonante en la barca es un pan. Y piensen que Jesús iba con ellos en la barca. Los discípulos sienten temor, pero se les olvidó que en una visión más amplia, Jesús mismo estaba con ellos y Él se autodefinió como el pan de vida. Esto en Juan capítulo 6, en el verso 48 al 51. Y si lo pensamos en un contexto más amplio, en la última cena, Él mismo les enseñaría que Él es el pan que se partió y que se compartió para alimentar a la humanidad entera. Y esto es más grande que la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 gentiles. El pan de vida alimenta nuestra vida, alimenta la humanidad entera. Y esto es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena y mientras anunciamos que el Señor vuelve por segunda vez. Después de este pasaje, viene este texto de Marcos 8, 27, 30, que parte el Evangelio en dos, donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Perdón, ¿quién cree la gente que soy yo? Y ellos contestan, bueno, un profeta, Elías. Pero la pregunta importante era, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro dice, eres el Mesías, ¿cierto? Y hay una declaración y el Señor le dice, bueno, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esta declaración era importante para los discípulos, pero ojo que los discípulos después se les cayó esto de que eres el Mesías, y si ustedes se acuerdan en Lucas, en el capítulo del camino a Emaús, ya no lo presentan como el Mesías, sino que era un profeta, ¿cierto? Y no quiero ahondar mucho en esto, pero se les cayó un poco la imagen de Jesús. Lo que quiero llegar con esto es que la invitación de Marcos es que tengamos una visión nítida y constante acerca de quién es Jesús. Nítida, porque está basada en la Sagrada Escritura, y constante, porque en cada momento de nuestra vida quizás tenemos que volvernos a repetir la pregunta,
¿Y quién es Jesús para mí? ¿Sigue siendo el Cristo? ¿Sigue siendo el proveedor? ¿Sigue siendo el pan de vida? Etcétera. Obviamente esto va mucho más allá de una declaración, va más allá de nuestra investidura ministerial, va más allá de nuestras credenciales. Implica una relación íntima con el Señor, con su palabra, implica confianza en la persona y en el obrar de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Y con esto, mis amados hermanos, les comparto lo que es mi lucha de permanecer en la fe, mi lucha de buscar una visión clara, nítida, diaria del Señor. Yo les confieso que hay días, bueno, Manuel sabe porque cuando estaba así como en la inmunda, yo lo llamo y le digo, hoy mejor dicho, estoy con la fe en los pies, ¿cierto? Y gracias a Dios porque puedo hablar sin filtro con Manuel y no encuentro de vuelta un lenguaje religioso, arrepiéntete pecadora, sino más bien el ánimo de saber que Jesús sigue en mi barca y sigue enseñándome y sigue animándome para poder enfrentar lo que fue en su momento una crisis por migración, lo que es en este momento la crisis por todo el tema de salud y protestas y todo esto que está pasando y lo que vendrá, porque no sabemos qué va a venir. Pero lo que sí sabemos es que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si me permiten, me gustaría orar en torno a este pasaje para que el Señor nos ayude, nos anime, nos recuerde que permanece en la barca y que en medio de cada circunstancia que Él conoce y que yo no conozco, pues Él pueda obrar. Señor, queremos darte gracias porque en medio de que somos tan humanos, en medio de que tú conoces nuestras obras, las buenas y las no tan buenas, tú sigues con el deseo de enseñarnos y sigues con el deseo de fortalecernos. Oramos, Señor, para que nuestra visión tuya de quién eres tú pueda ser corregida si necesita ser corregida, pueda profundizarse, pueda ser más nítida y que pueda ser constante en nuestra vida. Guárdanos, Señor, de verte con los ojos de la escasez. Guárdanos, Señor, de verte con un deseo triunfalista y quizás a veces hacemos promesas de que tú vas a hacer algo de lo que tú no te has comprometido. Guárdanos, Señor, de no asombrarnos y de no esperar tu obrar. Guárdanos de no aceptar la manera en que tú te manifiestas. Queremos agradecerte por cómo tú nos has cuidado y lo que tú has hecho por nosotros en este tiempo, desde cada historia, desde cada situación tan personal. Y pido, Señor, para que nos guardes a todos, para que guardes nuestra fe. Nos permita, Señor, seguir en la barca y aun cuando veamos que hay un solo pan, poder confiar en que tú estás preocupado por nosotros, en que tú eres proveedor, en que tú eres sanador, en que tú quieres para nosotros planes de bien y no planes de mal. Ayúdanos, Señor, a confiar. Y te oro, Señor, por estos hombres y mujeres que están ministrando en situaciones tan difíciles. Oro que tú ministres sus corazones, que los guardes, Señor, de ser superhéroes. Y te pido, Señor, que tú les des consuelo, palabra, ánimo, fe, y que de eso que ellos se alimentan también puedan alimentar a tantas ovejas con tanta necesidad. Tú has escuchado, Señor, las situaciones difíciles, has escuchado, Señor, las peticiones. Permítenos, Señor, confiar en ti y descansar en ti, sabiendo que tú obras conforme a quién eres tú. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.